Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 4 de julio. Celebramos a Santa Isabel de Portugal. Bueno, esta santa era de familia real, ¿no? De, de España, de Inglaterra, de Alemania, ¿no? Era nieta y bisnieta de reyes. Y su nombre eh, se lo pusieron en honor a Santa Isabel de Hungría, que era tía abuela. Entonces, la realeza, pues, por todo lado. Sin embargo, fue santa, ¿no? Es santa, Santa Isabel de Portugal. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro del Génesis en este tiempo ordinario. Es la 13ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Nuevamente, estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Bueno, entonces tenemos capítulo 23, versículos del 1 al 4 y el 19, y el capítulo 24, versículos del 1 al 8 y del 62 al 67. Nos dice entonces el libro del Génesis. Sara vivió 127 años. Murió en Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham dejó a su difunta y habló así a los hititas. Yo soy un emigrante, residente entre ustedes. Denme un sepulcro en propiedad entre ustedes para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Bueno, aquí se menciona eh, a los hititas, ¿no? En realidad, como Abraham vivía ahí como inmigrante, entonces él quería tener una propiedad, ¿no? Una sepultura para, para Sara y eventualmente para él, ¿no? Entonces fue a hablar con los dueños de esas tierras y les pidió que le vendieran una cueva que había, que era, se utilizaba como sepultura para enterrar y sepultar allí a Sara, su mujer. Ellos de buena manera se la cedían, se la obsequiaban, pero él no quiso y eh, pagó, ¿no? Eh, de hecho, se menciona ahí que compró la finca completa, ¿no? De uno de los dueños de los hititas que estaban ahí, ¿no? Bueno, continúa. Abraham era anciano, de edad avanzada, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa a tomar mujer para mi hijo Isaac. Bueno, le hizo jurar entonces, ¿no? Al mayordomo, a quien administraba sus posesiones, que él iría a la casa de su padre, ¿no? A Haram, de donde salió,
y allá todavía vivían sus, sus tíos, ¿no? Hermanos de su padre. Y de ahí tomaría mujer, ¿no? No quería mezclarse, obviamente por razones de Dios, eh, con ninguna mujer cananea, ¿no? Para su hijo, porque pues eran eh, paganos, ¿no? Bueno, continúa. El criado contestó, ¿y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó, de ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, y que me juró, a tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti, y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento. Bueno, hay que recordar que esto se hizo eh, bajo juramento, ¿no? Le hizo jurar a, al mayordomo o al criado, como lo tratan aquí en el texto, solemnemente, ¿no? Bajo eh, el muslo del patriarca, colocando su mano y esta era la forma semita de un juramento. Bueno, y continúa, mas a mi hijo no lo lleves allá. Después de mucho tiempo, Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roy. Por entonces habitaba en la región del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y alzando la vista vio acercarse unos camellos. Bueno, habría que decir aquí, aquí no está en el texto, pero de hecho eh, el mayordomo fue a la región donde le decía Abraham, ¿no? De sus padres. Y, y fue Rebeca, ¿no? La que quiso venir con él, la hermana de Labán, ¿no? Que era hijo de Nahor, ¿no? Uno de los hermanos, tíos de Abraham. Y ella aceptó, ¿no? Y por eso aquí eh, Isaac se lo ve ya dando un paseo por la tarde, ¿no? Y ya llega el mayordomo con, con Raquel, ¿no? Perdón, con Rebeca. Rebeca, Raquel es la esposa de Jacob, ¿no? Mucho más tarde, pero aquí estamos tratando con Rebeca. También Rebeca alzó la vista y al ver a Isaac bajó del camello. Ella dijo al criado, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros? Respondió el criado, es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la condujo a su tienda de su madre, a la tienda de su madre, Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Bueno, entonces este es el texto referente a la historia de Isaac, ¿no? Y Rebeca, su esposa. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 105, cuyo responso es, ten gracias al Señor porque es bueno. Bueno, es un salmo, como vemos en el responso, de acción de gracias y de alabanza. Este salmo es importante, en otras versiones es el 106, ¿no? Eh, porque solamente leeremos la parte positiva, porque luego viene el,
eh, el salmista a decir todas las infidelidades, las desobediencias, las idolatrías, las maldades, ¿no?, cometidas por el pueblo contra Dios. Pero esta parte es acción de gracias. Dice entonces el salmista: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Importante la frase, visítame con tu salvación, ¿no? Proféticamente está hablando del Mesías, ¿no?, que es el Salvador y que visitará a su pueblo y que su pueblo no lo acogerá, ¿no?, a Jesucristo, el Señor, el Mesías, en el Nuevo Testamento. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y tenemos el título temático: no tienen necesidad de médico los sanos, misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, también es un pasaje conocido, ¿no?, de San Mateo. Nos dice el evangelista San Mateo: en aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Bueno, este Mateo es el autor de este evangelio, ¿no? También se conoce como Leví. eh, en, en San Marcos y en San Lucas lo llaman Leví, el recaudador de impuestos, ¿no?, o alcabalero, que se llamaba también, el que cobraba la alcábala, ¿no?, el impuesto que era de parte del gobierno, ¿no?, del gobierno, no necesariamente de Roma. Aquí es más posible que se trate de la administración herodiana, ¿no?, del rey Herodes. Bueno, entonces Jesús le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Bueno, aquí San Mateo, o Mateo o Leví, que será uno de sus apóstoles, el que escribe este evangelio, eh, se levantó, pero además lo invitó, ¿no?, a una fiesta, a una cena. ¿Sí? Por eso aquí eh, tenemos que muchos publicanos y pecadores habían acudido a la cena y se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? A los fariseos les preguntan a los apóstoles, ¿no?, o algunos de los apóstoles que ya eran sus discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Los fariseos no hacían esto, no podían hacerlo, ¿no?, porque ellos, recordemos, los publicanos eran odiados, ¿no?, porque cobraban el impuesto, unos de Roma, otros de Herodes, como el caso de Mateo, y abusaban, ¿no?, cobraban en exceso, por eso eh, eran odiados. Y pecadores porque
los escribas y fariseos especialmente eran o aparecían como justos, ¿no? Aparecían como justos, pero eran pecadores. Pero al ser parte de del orden religioso, pues todos los tenían como justos, ¿no? Pero Jesús les dijo la verdad, ¿no? Hipócritas los llamó, que aparentan, ¿no? Pero no son. Pero ellos, los pecadores, ¿quién eran los pecadores? Eran enfermos, ¿no? Los que tenían problemas, ¿no? A las que ellas llamaban prostitutas y no se podían acercar a ellos. Sin embargo, aquí está Jesucristo, por invitación de Mateo, comiendo con los publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. O sea, una declaración patética, radical. Él no vino, claro que hay una carga de ironía aquí, ¿no? Que la podemos ver. No tienen necesidad de médicos los sanos, los justos, irónicamente referido a los fariseos, ¿no? Que aparecían como justos. Esto lo dice en este mismo pasaje San Lucas, ¿no? Aparecían como justos, pero no lo eran. Entonces aquí hay una expresión irónica, sino los enfermos, o sea, los publicanos y pecadores, porque por ellos vino, ¿no? Y les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esta es una cita del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, ¿no? Para que lo puedan leer, porque el profeta Oseas les dice todo lo que hacen con los sacrificios, lo malo que hacen con los sacrificios, ¿no? Porque no lo hacen de corazón, con la intención, sino para aparentar, para cumplir por cumplir, pero no por amor. Que no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores, a los que aparentan como justos, ¿no? Por eso les digo, tiene una carga irónica referida a los fariseos, quienes despreciaban a los publicanos y pecadores, ¿no? Porque aparecían ellos como justos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.